Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Esa mañana, la ciudad entera parecía contener la respiración. Tras los cristales tintados del juzgado, los periodistas tecleaban frenéticamente, mientras las cámaras enfocadas en la entrada captaban cada rostro ansioso. Los rumores de un juicio histórico llevaban semanas circulando. Una mujer negra, Clarissa Johnson, fue acusada de un delito que no cometió. En la sala, los bancos estaban llenos de espectadores y abogados, pero el silencio era denso, interrumpido únicamente por el crujido de papeles y el taconeo sobre el suelo de madera pulida. Clarissa, tranquila y erguida, cruzó la puerta con dignidad. Sus ojos, oscuros pero decididos, recorrieron la sala. Sabía que este juicio no era solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido ignorados, silenciados o acusados injustamente por el color de su piel. Afuera, los manifestantes portaban pancartas y coreaban palabras de justicia e igualdad. Pero adentro, las miradas de algunos jurados y del juez ya reflejaban su juicio antes de que la defensa siquiera hablara. En el tenso silencio, una idea cruzó por la mente de Clarissa: no importa lo que piensen, mi verdad será escuchada. Cuando el mazo del juez estaba a punto de caer, nadie sospechaba que las últimas palabras de Clarissa cambiarían el destino de todos. Había anochecido en el modesto barrio de Clarissa Johnson. Regresaba a casa tras un largo día en el hospital donde trabajaba como enfermera. Cansada, pero aliviada por la idea de encontrar a sus hijos dormidos, aparcó el coche cerca de su casa. De repente, unos potentes faros iluminaron la calle. Los coches de policía rodearon su vehículo. En un instante, las luces intermitentes tiñeron la noche de un intenso rojo y azul. Clarissa frunció el ceño, confundida. «Salgan del vehículo». «Manos arriba», gritó una voz autoritaria a través de un megáfono. Sorprendida, Clarissa levantó las manos y obedeció. No tenía nada que ocultar. Sin embargo, en cuanto pisó la acera, dos agentes corrieron hacia ella. Sin darle tiempo a hablar, la estrellaron violentamente contra el capó de su coche. «Pero, espera. Soy enfermera, te equivocas», ella protestó con voz temblorosa. El agente principal Dupree, un hombre grande y de mirada fría, apretó bruscamente las esposas alrededor de sus muñecas. «Tenemos su descripción. Encaja perfectamente con ella. Está arrestado por asesinato». Los vecinos, despertados por la conmoción, empezaron a salir de sus casas. Algunos grababan la escena con sus teléfonos. Clarissa, humillada, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podían acusarla de un delito que no había cometido? Un policía la obligó a subir a la patrulla. Al cerrarse las puertas de golpe, Clarissa echó un último vistazo a su casa, donde la luz del dormitorio de sus hijos aún brillaba tenuemente. En el silencio de la parte trasera del coche, solo un pensamiento resonó en su mente. No es un error, es una injusticia. El juzgado estaba abarrotado. Los periodistas se agolpaban tras las barreras de seguridad, con las cámaras enfocando la gran puerta de madera. Dentro, todos los escaños estaban ocupados, como si toda la ciudad hubiera acudido a presenciar el juicio de Clarissa Johnson. Cuando los guardias abrieron la puerta, Clarissa entró esposada, escoltada por dos oficiales. A pesar de su uniforme naranja de prisión, mantenía la cabeza alta. Su mirada se cruzó con la del jurado, varios de los cuales ya apartaban la vista. La vieron culpable incluso antes de que se presentara la primera prueba. El fiscal, un hombre arrogante llamado Richard Reyes, avanzó con seguridad. Con voz firme, señaló a Clarissa. «Damas y caballeros del jurado, esta mujer cometió un crimen atroz. Las pruebas la desestiman. Debe pagar por sus actos». Sus palabras sonaron como un veredicto adelantado a su tiempo. El abogado de Clarissa, el señor Franklin, intentó defender a su cliente. Presentó testigos y explicó que ninguna prueba física vinculaba a Clarissa con la escena del crimen. Sin embargo, cada argumento pareció ser ignorado por las interrupciones del fiscal y las decisiones sesgadas del juez Matthews, conocido por sus posturas conservadoras y su desprecio apenas disimulado por las minorías. En la sala, algunos espectadores murmuraron: «Es obvio, ella es culpable», mientras otros, activistas y vecinos de Clarissa, movieron la cabeza indignados. Clarissa, por su parte, se mantuvo digna.
Con cada acusación, sostenía la mirada de sus hijos, sentados al fondo de la sala, quienes parecían envejecer con cada escucha. Tras varios días, el jurado se retiró a deliberar. Las horas transcurrieron, sofocantes. De repente, se abrió la puerta, el jurado había tomado su decisión. El juez Matthews habló solemnemente. Clarissa Johnson, el jurado la declara culpable, y la condena a muerte por electrocución. Un silencio gélido invadió la habitación. Clarissa cerró los ojos un instante, respiró hondo y los volvió a abrir con una extraña determinación. Sabía que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una batalla aún mayor. El mazo del juez cayó pesadamente, resonando como una sentencia de muerte. Clarissa permaneció inmóvil, con la mirada perdida ante ella, mientras las esposas se le apretaban alrededor de la piel. Sus hijos, sentados detrás de ella, rompieron a llorar. Sus gritos rompieron el silencio de la habitación. «¡Mamá!». «No», gritó su hija, que tuvo que ser retenida por 2 agentes para evitar que corriera hacia ella. Las cámaras capturaron cada segundo. Los flashes crepitaban, inmortalizando su rostro digno e impasible, en contraste con la angustia de su familia. El maestro Franklin, su abogado, se levantó bruscamente, indignado. «Protesto. Esto es un error judicial. Las pruebas son insuficientes. Apelaré». Pero el juez Matthews lo interrumpió bruscamente. «La decisión está tomada. Tiene derecho a apelar, pero el veredicto es inapelable». Clarissa fue conducida fuera de la habitación, flanqueada por 2 guardias. Sus pasos resonaron en el mármol, pero ella mantuvo la cabeza en alto. No ofreció lágrimas ni llantos a quienes la querían destrozada. Afuera, la noticia corrió como la pólvora. Afuera del juzgado, los manifestantes estallaron en ira, blandiendo sus pancartas. «¡Justicia para Clarissa! ¡Alto a las ejecuciones racistas!». Las cadenas de televisión interrumpieron sus programas para anunciar la sentencia. Algunos editorialistas celebraron la justicia hecha, mientras que otros denunciaron una farsa judicial. En su celda, unas horas después, Clarissa estaba sentada en la estrecha cama. Se miraba las manos, magulladas por las esposas. Pensó en sus hijos, en su futuro sin ella, y sintió una oleada de dolor que le atravesaba el pecho. Pero en el fondo, una llama permanecía. «Creen que han ganado, pero yo hablaré. Y lo que diga, nadie podrá acallarlo». La prisión se sumió en un pesado silencio. Los pasillos, habitualmente ruidosos, parecían congelados en una morbosa expectación. Tras los barrotes, Clarissa Johnson observaba el tenue rayo de luz que se filtraba por la pequeña ventana de su celda. Sabía que podría ser el último atardecer que vería en su vida. El guardia anunció con voz neutra. «Tienes una visita». La puerta se abrió. Sus hijos entraron, acompañados de su hermana y su abogado. El tiempo pareció detenerse. Su hija corrió hacia ella con lágrimas en los ojos, pero el grueso cristal que las separaba la detuvo. Clarissa apoyó suavemente la mano contra el cristal, con la mirada llena de infinita ternura. «Mamá, dime que vienes a casa», sollozó el niño. Clarissa respiró profundamente y respondió con voz suave pero firme. «Cariño mío, quiero que seas fuerte. Pase lo que pase mañana, recuerda, tu madre es inocente y nadie puede robarte la verdad de tu corazón». El maestro Franklin, exhausto pero decidido, colocó una pila de archivos sobre la mesa. «Clarissa, he presentado otra apelación de emergencia. Me he puesto en contacto con organizaciones de derechos civiles. Lucharemos hasta el último segundo». Ella le dio una sonrisa tranquila. «Gracias, pero prepárense para una cosa, si tengo que irme, será de pie, con dignidad». Más tarde esa noche, sola en su celda, Clarissa escribió una carta a sus hijos. Cada palabra estaba impregnada de valentía y amor. Entonces comenzó a orar, no por su vida, sino para que su historia sirviera para denunciar la injusticia y crear conciencia. A lo lejos, el reloj de la prisión dio la medianoche. Cada latido parecía acercar su destino. Sin embargo, Clarissa, sentada en su litera, cerró los ojos y susurró. «Creen que silenciarán mi voz mañana, pero mis últimas palabras resonarán más fuerte que cualquier cosa que crean que pueden controlar». El amanecer amaneció sobre la prisión estatal, tiñendo el cielo de un gris metálico.
El aire era denso, como si la naturaleza misma se negara a despertar. Afuera, una multitud de manifestantes se había reunido, con carteles y velas. Los cánticos resonaban: «Justicia para Clarissa». Sus voces atravesaron las paredes y llegaron hasta el corredor de la muerte. Clarissa, vestida con un sencillo mono blanco, se despertó antes del amanecer. 2 guardias la esperaban fuera de su celda. Tenían el rostro cerrado, pero sus ojos delataban una mezcla de vergüenza y culpa. «Es hora», dijo uno de ellos en voz baja. La esposaron. Clarissa se levantó lentamente, sin temblar. Caminaba con la dignidad de una reina que se dirige a su trono, no como una condenada a muerte. Sus pasos resonaban en el estrecho pasillo, cada eco marcaba la cuenta regresiva de su vida. Al entrar en la cámara de ejecución, la atmósfera se tornó gélida. Todo era de un blanco estéril, salvo la enorme y amenazante silla eléctrica, que se alzaba en el centro como un altar oscuro. Los periodistas, tras el cristal, observaban la escena con ojos expectantes. Las autoridades locales, entre ellas el fiscal Hayes y el juez Matthews, observaban con fría satisfacción, convencidos de estar presenciando la culminación de la justicia. La colocaron en la silla, con los tobillos y las muñecas atados. Un guardia le colocó un electrodo en la cabeza, sus movimientos eran ligeramente temblorosos. Clarissa cerró los ojos un momento y luego los abrió, observando la habitación. El director de la prisión dio un paso adelante, solemne. «Clarissa Johnson, antes de que se ejecute tu sentencia, ¿tienes algunas últimas palabras?» Un silencio opresivo invadió la sala. Todos esperaban. Las cámaras grababan. Clarissa respiró hondo. Sus labios se separaron. Lo que estaba a punto de decirlo cambiaría todo. Clarissa levantó lentamente la vista, observando a quienes la condenaban uno por uno. La jueza Matthews apartó la mirada brevemente, incómoda bajo la fuerza de su mirada. El fiscal Hayes, sin embargo, esbozó una sonrisa irónica, convencido de que sus súplicas serían en vano. Pero Clarissa no suplicó. Su voz, tranquila y serena, resonó en la gélida habitación. «No estoy aquí para odiarlos. Los perdono a cada uno de ustedes, pero sepan esto, la verdad siempre triunfa al final. Y esa verdad saldrá a la luz hoy, aquí y ahora». Un murmullo recorrió la sala. El alcaide frunció el ceño, listo para dar la señal para la ejecución. Pero de repente, se desató un alboroto tras el cristal de los observadores. Un joven acababa de aparecer entre los periodistas, blandiendo gruesos expedientes. Era Marcus, estudiante de Derecho y activista por los derechos civiles, quien había investigado discretamente el caso de Clarissa. «Para todo», gritó jadeando. «Tenemos pruebas de que Clarissa Johnson es inocente». Arrojó los documentos contra la ventana. Los guardias, presas del pánico, lo detuvieron, pero los periodistas ya se apresuraban a filmar los papeles. Los archivos contenían muestras de ADN, registros telefónicos y declaraciones de testigos que demostraban que el verdadero culpable era un hombre influyente, protegido por las autoridades locales. La farsa quedó al descubierto. Las cámaras transmitían en vivo. En cuestión de segundos, todo el país comprendió que el caso de Clarissa no era más que una conspiración y una injusticia racial. El fiscal Hayes palideció. El juez Matthews golpeó la mesa, pero el caos ya era total. Se alzaron las voces. «Detengan la ejecución. Abre esta puerta». Clarissa, aún sentada en la silla eléctrica, esbozó una leve sonrisa. Sus palabras se habían hecho realidad, su verdad finalmente se reveló. El caos se desató en la cámara de ejecución. Los guardias, inicialmente paralizados por la inminente orden, ahora dudaban, con la mirada fija en la evidencia extendida tras el cristal. Los periodistas filmaban frenéticamente, enviando imágenes en directo a todo el país confirmando la inocencia de Clarissa. El director de la prisión, furioso, se dirigió al fiscal de distrito Hayes. «¿Qué significa eso?» Hayes, pálido como un fantasma, tartamudeó. «Mentiras, invención». Pero ya se oía una voz atronadora, era el fiscal general del estado, que había llegado con urgencia. Su semblante severo reflejaba ira y gravedad. «Detengan la ejecución inmediatamente». Él ordenó. Los guardias se apresuraron a desatar a Clarissa, con manos temblorosas.
Le quitaron el electrodo de la cabeza y aflojaron las correas. Clarissa se levantó de la silla, sus pasos resonaban como una victoria silenciosa. No temblaba, estaba más fuerte que nunca. Afuera, la multitud de manifestantes estalló en vítores y alivio al difundirse la noticia. Miles de velas se alzaron, formando un mar de luz. Las redes sociales explotaron, con hashtags, #justicia para Clarissa y #alto a la pena de muerte se volvió viral en cuestión de minutos. En cuestión de horas, los documentos revelaron la participación de varios funcionarios locales en una conspiración para incriminar a Clarissa por el crimen y proteger a un influyente hombre blanco. El escándalo se extendió a nivel nacional. El juez Matthews y el fiscal Hayes fueron suspendidos de inmediato y puestos bajo investigación. Clarissa, aún en estado de shock, fue llevada de vuelta a su celda por su seguridad. Pero esa noche, ella ya no era la prisionera, era el propio sistema judicial el que acababa de ser acusado. Y por primera vez desde su arresto, Clarissa sintió que su voz nunca volvería a ser silenciada. 3 días después, el sol brillaba en lo alto del cielo cuando por fin se abrieron las pesadas puertas de la prisión. Una enorme multitud, reunida desde el amanecer, contenía la respiración. Periodistas, activistas, familiares, todos esperaban a la mujer cuya historia había conmocionado a la nación. Clarissa apareció con un vestido sencillo que le había traído su hermana. Llevaba el cabello recogido y la mirada serena pero firme. Cruzó lentamente el umbral de la prisión, cada paso resonaba como un acto de victoria. Silencio al principio, luego un rugido ensordecedor. La multitud estalló en vítores, ondeando pancartas y carteles. ¡Justicia para Clarissa! ¡Nunca más! Sus hijos corrieron hacia ella, con lágrimas en los ojos. Clarissa los abrazó, temblando esta vez, incapaz de contener las lágrimas. La escena, captada por todas las cámaras, se hizo viral. El señor Franklin, su abogado, se acercó con la voz quebrada por la emoción. «Eres libre, Clarissa. Completamente libre. El caso ha sido desestimado y los responsables han sido acusados». Clarissa entonces miró a la multitud y a las cámaras. No intentó gritar, sino que habló con una voz clara que impuso silencio. Lo que viví no debe volver a sucederle a nadie más. Mi libertad es una victoria, pero solo vale la pena si allana el camino hacia la justicia para todos. La multitud vitoreó. Se oyeron cánticos de victoria. Parecía como si el aire vibrara con esta liberación. Clarissa, al salir del lugar que casi se había convertido en su tumba, comprendió una cosa, ya no era solo una superviviente. Se había convertido en un símbolo. Las semanas posteriores a la liberación de Clarissa estuvieron marcadas por un revuelo mediático sin precedentes. Invitada a importantes programas de televisión y presentada por organizaciones internacionales, se convirtió en el rostro de una lucha que trascendía su historia personal. Pero tras las cámaras y los aplausos, Clarissa aún cargaba con las cicatrices invisibles de su terrible experiencia. Las noches eran cortas, atormentadas por el recuerdo de los barrotes, el frío de las esposas y el olor metálico de la cámara de ejecución. Aún así, se negaba a dejar que el dolor la consumiera. En lugar de aislarse, convirtió su experiencia en una misión. Con la ayuda del maestro Franklin y varios activistas, creó la Fundación Verdad y Justicia, cuyo propósito era defender a las víctimas de condenas injustas. Recibía a diario cartas de familias angustiadas pidiendo ayuda. Clarissa las leía todas y respondía personalmente a varias. En una conferencia de prensa, dijo: «Mi historia es solo un ejemplo entre muchos. Tuve la suerte de salvarme en el último minuto. ¿Pero cuántas personas inocentes no tuvieron tanta suerte? Mientras este sistema siga destruyendo vidas, seguiré luchando». Sus palabras, impregnadas de dignidad y fuerza, movilizaron a miles de personas en todo el país. Jóvenes abogados defendieron su causa, académicos iniciaron investigaciones independientes e incluso algunos jueces comenzaron a cuestionar la pena de muerte. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la pequeña oficina de su fundación, sus hijos se acercaron a ella. Su hija le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja: «Mamá, sobreviviste a la injusticia. Ahora estás cambiando el mundo». Clarissa sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces se dio cuenta de que su dolor, transformado en luz, iluminaba el camino de miles de personas. Pasaron los años.
Clarissa Johnson ya no era solo un nombre, sino un símbolo grabado en la memoria colectiva. Su rostro, antaño el de una mujer condenada, se había convertido en el icono de la lucha global contra la injusticia y la pena de muerte. La Fundación Verdad y Justicia, la organización que había creado, había crecido mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. Cientos de personas condenadas injustamente fueron liberadas gracias a su labor. Países enteros iniciaron debates sobre la abolición de la pena de muerte, citando su historia como ejemplo de la falibilidad de los sistemas judiciales. Un día, Clarissa fue invitada a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En solemne silencio, se puso de pie y declaró: «No soy un héroe. Soy la prueba viviente de que el sistema puede matar a inocentes. Mi voz es la suya, y mientras una persona se enfrente a la silla eléctrica por un crimen que no cometió, mi lucha no se detendrá». Los aplausos resonaron como un trueno. Pero tras la fama y los honores, Clarissa seguía siendo madre. En casa, alejada de los focos, cultivaba un pequeño huerto con sus hijos, saboreando cada instante robado a la muerte. A menudo les recordaba: «Lo que he vivido me ha enseñado una cosa, la dignidad, nadie te la puede quitar, a menos que tú se la des». Cuando llegó la hora de partir, Clarissa falleció en paz, rodeada de sus seres queridos. Millones de personas en todo el mundo le rindieron homenaje. En las calles, en las redes sociales, en las escuelas y en los tribunales, su nombre resonó como una promesa. Frente a la antigua prisión donde casi muere se instaló una placa con estas palabras grabadas: «Aquí, una mujer condenada injustamente decidió alzar la voz». Sus palabras le salvaron la vida, y cambiaron la historia. Clarissa Johnson nunca volvió a ser solo una sobreviviente. Se convirtió en un legado, a llama eterna de la justicia.